Buenos días a todos, bienvenidos a la lección número 49 del libro de San Mateo. Hoy vamos a compartir con el tema el pecado imperdonable. Busquemos la Biblia en el libro de San Mateo capítulo 12. Del versículo 22 hasta el versículo 32. Leamos. El libro de San Mateo capítulo 12, del versículo 22 al 32. Leo: Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear los bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Hasta el versículo 32 he leído. ¿Cómo están ustedes? En esta mañana quisiera compartir con el público que va ingresando acá, con los oyentes, con los hermanos, el tema, el pecado imperdonable. Como vocabulario no aparece la palabra imperdonable, pero acá en el versículo 31 nos asevera que existe un tipo de pecado que Dios no perdonará. Versículo 31 dice: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Entonces, cuando leemos esta palabra, hay algunas personas que no comprenden bien, es decir, que no pueden explicar detalladamente qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Primero, vamos a pensar un poco, hermanos. ¿Ustedes pueden ver al Espíritu? ¿Ustedes pueden, visualizar el Espíritu? Es una pregunta que les estoy haciendo en esta mañana. ¿Ustedes con sus ojos que están bien abiertos ahora, lo pueden ver o no? ¿O pueden ver el mundo de los espíritus? Alguien dice que sí, que ha visto un espíritu y estas cosas. Pero me atrevería a decir que esta persona tal vez estaba teniendo algún tipo de alucinación o vio cosas que no son. Por ejemplo, ¿ustedes han visto la película Una mente brillante? De un famoso economista llamado John Nash. Es una película que se hizo en memoria de él, aunque cuando se hizo todavía él estaba vivo, obviamente. Pero es una persona que ganó el premio Nobel. Él ganó el premio Nobel, pero resultó que él veía personas que no existían. O sea, es una película muy famosa. En esa película el protagonista, el actor que hace de John Nash, él estaba viendo personas que no existían. Bueno, en resumen, este hombre era esquizofrénico, o sea, tenía esquizofrenia, por lo tanto, alucinaba cosas que no existían. Por lo tanto, alguien que puede decir que vio un espíritu o que ha visto con sus ojos algún espíritu, tal vez está padeciendo algún tipo de enfermedad. Porque
No, los espíritus en sí no se pueden ver. El ser humano no tiene la facultad, no tiene la capacidad de ver los espíritus. Así como tampoco nosotros podemos ver los microbios, ¿no? Ustedes pueden ver los microbios, pueden ver las bacterias. Ya el hecho de que ustedes no puedan ver las bacterias no significa que no existan, ¿no? ¿No es así? Por eso en algún momento se ha inventado el microscopio y con esa manera, o sea, teniendo una especie de zoom elevado, o sea, un tipo de zoom enorme para poder ver las cosas microscópicas, ¿sí? Entonces, realmente, por medio del microscopio se pudo descubrir que existen las bacterias, existen los organismos microscópicos, ¿no? O sea, que no se pueden ver por la vista humana. Entonces, de la misma manera, el espíritu no es algo que se pueda ver con sus ojos. Si alguien está hablando que vio un espíritu, por ejemplo, alguien me dice, hoy acabo de ver el virus del resfrío. ¿Cómo lo viste? Aquí en la mesa había un virus del resfrío. Ay, ¿cómo lo viste? Ah, yo lo vi con un microscopio. ¿Sí? Ya, es decir que ya lo pudo ver, pero a través de un microscopio. Entonces, la vista del hombre no alcanza para poder ver el espíritu. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo yo puedo hablar contra algo que no veo? ¿Cómo puedo hablar contra algo que no vi, que no puedo tocar, que no puedo palpar? Incluso podemos decir que hasta tal vez no podemos ni sentir, ¿no? Entonces, el espíritu se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, que aparece acá en este relato, pero los fariseos, cuando han visto cómo Jesucristo estaba echando fuera un demonio que le produjo a una persona ser ciega y muda, ellos atribuyeron este trabajo, esta obra, a que Jesús estaba trabajando por medio de un espíritu maligno, es el príncipe de los demonios, Belcebú. Ellos dijeron que Jesús efectivamente podía hacer estos milagros, podía echar fuera demonios, pero no era el poder de Dios que hacía esto, sino era el poder del mismo Belcebú, o sea, de Satanás. Entonces el Señor Jesucristo explicó una cosa muy importante. Él dijo, versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Es decir que Satanás no puede echar fuera a sus secuaces, ¿no? A sus amigos. No puede expulsar el demonio porque supuestamente Satanás quiere que la persona sea dominada por el poder de un demonio, por el poder de un, digamos, servidor de Satanás. Entonces, ¿por qué le va a quitar de él el demonio? Si en ese cuerpo estaba dominándole. Entonces, Jesús explica que no tiene sentido que Él esté trabajando en favor de Satanás, sino que Él está trabajando en favor de el Espíritu de Dios. Versículo 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Entienden? Si es que Jesús está trabajando por el Espíritu de Dios, entonces el imperio, el reino demoníaco, podemos decir, si echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir que una nueva potestad ha llegado para poder gobernar el corazón de los hombres, de los seres humanos. Entonces, ¿cuál es la blasfemia acá, hermanos? Es atribuir el poder del Espíritu Santo de Dios a un demonio. O sea, decir que Jesús estaba trabajando a través de un demonio. Entonces, el demonio no tiene la capacidad de limpiar el pecado, de santificar al hombre. ¿Sí entienden? El único que puede santificar al hombre es el Espíritu Santo de Dios. O sea, por el Espíritu Santo, una persona puede llegar a ser santa, puede llegar a ser justa, puede llegar a ser limpia. Entonces, ¿qué viene a ser el pecado imperdonable? Ya veamos primero acá. Versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, dice. Toda palabra
toda blasfemia, todo pecado será perdonado. Es decir que habrá una lista, ¿no?, de cientos de pecados que ustedes podrán pensar, ay, me parece que este pecado jamás Dios podría perdonar por la gravedad del pecado. O ciertas palabras que nosotros hemos dicho contra Dios, contra Jesucristo, contra la iglesia, podemos decir, nunca Dios va a perdonar tal tipo de palabras. Pero acá dice que todo pecado será perdonado a los hombres, ¿sí? Ya esto incluye todos los pecados habidos y por haber, todos los pecados que el hombre cometa, dice que ya han sido perdonados, o todos los pecados serán perdonados por el Señor. Así está escrito, ¿no? Entonces, si una persona realmente cree en la palabra de Dios, entenderá que no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. ¿Es correcto? Pero de repente nos dice más, ¿sí? A ver, vamos a ver. Versículo 31. Más la blasfemia contra el Espíritu Santo, contra el Espíritu, no le será perdonada. ¿Entienden? Ya, no le será perdonada, dice, ¿no? Ya no le será perdonada quiere decir que esta persona no podrá entrar al reino de los cielos. Eso significa, no perdonar un pecado significa que cuando vaya delante de Dios, esta persona recibirá el juicio, irá al infierno de fuego, al lago de fuego. Entonces tenemos que saber, entonces, hermano. Entonces todos los pecados son perdonados. Entonces, ¿por qué de repente aparece una sola excepción? Es una sola excepción. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, si buscamos en la Biblia, podemos entender. Ya veamos acá. Vamos a buscar el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. El libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26. Veamos acá, 26 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya, acá el libro de Hebreos capítulo 10 nos habla del pecado voluntario. Dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice. Ya, acá debemos entender una cosa. Después de recibir el conocimiento de la verdad. Ya, conocimiento tiene relación con que he conocido algo que antes no sabía. Y la verdad se refiere al Evangelio. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. ¿Es correcto? Entonces, ya acá dice que si una persona escuchó acerca de la verdad, pero esta persona no cree en esta verdad, es decir, que no está de acuerdo, entonces a esto la Biblia le llama el pecado voluntario. Ya veamos un poco más abajo. El versículo 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ya acá están mencionando una afrenta hacia el Espíritu de gracia. Entonces, ¿qué significa afrentar al Espíritu de gracia? Ya, Dios envió a nuestro Señor Jesucristo para pagar por todos nuestros pecados. ¿Es correcto? ¿Es correcto o no? Ya, Dios envió a Jesucristo para pagar por todos nuestros pecados. ¿Está escuchando Music Spell? Que está preguntándome cada momento, estoy respondiendo ahora. Jesucristo vino a este mundo para limpiar todos nuestros pecados. ¿Es correcto? Entonces, Jesucristo es quien limpia el pecado del hombre, lo deja santo, lo deja justo. ¿Por qué? Porque no podíamos santificarnos ni purificar nuestro corazón. ¿Entienden? No es que podíamos hacerlo. No podíamos limpiar nuestro corazón. Entonces, ¿qué pasa?
porque no podíamos hacerlo, Dios tenía que enviar a Jesús del cielo para que nuestro pecado fuera lavado y perdonado. Pero aunque Jesús vino a este mundo, limpió nuestros pecados, nos santificó, nos purificó, nos hizo justos, pero una persona no acepta esta palabra. Esta persona se llama el que peca voluntariamente. O sea, Jesús ya hizo todo para limpiarnos nuestros pecados sin pedirnos ni un peso, ni un dinero, porque no es porque por pagar un dinero ustedes son limpios de sus pecados. En la antigüedad cierta iglesia tenía la costumbre de pedir la indulgencia a los congregantes, a los fieles. ¿Con qué propósito? Supuestamente cuando ellos pagaban una indulgencia, ellos podían asegurar la estadía de su familiar en el reino de los cielos, lo cual es una gran mentira, ¿no? Pero de esa manera estaban, digamos, haciéndolo. Por lo tanto, un día, y Martín Lutero, cuando se da cuenta de esta mentira, de este engaño, en ese momento él llega a realizar la reforma, se llama la Reforma Protestante. Entonces empieza a descubrir muchas prácticas de la iglesia de aquella época que no estaban conforme a la Biblia. Es decir, que quería que las personas sean limpias del pecado o obtener un lugar en el cielo por pagar un poco de dinero. Pero era una mentira, ¿no? Era un engaño. Entonces, Dios no ha cobrado dinero para salvar al hombre, sino que solamente Él dijo que Jesucristo vino a este mundo para limpiar todos nuestros pecados, para hacernos justos, para hacernos santos, para hacernos limpios. Pero ¿cuál viene a ser la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios? Es no aceptar que ya hemos sido purificados, que hemos sido limpiados de nuestros pecados. Esto es blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Porque, por ejemplo, el apóstol Pedro, ¿él qué hizo? Él negó a Jesús. Es decir, que en algún sentido blasfema contra Jesús. Pero ¿qué es lo que dice el libro de San Mateo que hemos leído hoy? Que incluso si blasfema contra el Hijo, dice, que hasta esto le será perdonado, dice. Veamos, el capítulo 12. Versículo 32 dice: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada, dice. Ya, el apóstol Pedro habló contra Jesús. Dijo que yo no conozco a ese hombre, es un maldito. Él habló de esa manera, pero este pecado también ya fue perdonado, dice. Pero lo que Dios no puede perdonar jamás es que el hombre, escuchando acerca del Evangelio, escuchando acerca de Jesús que vino para limpiar todos sus pecados, no crea en esto. Es decir, que no esté de acuerdo, siga teniendo un pensamiento distinto. No, aunque Jesús vino, yo todavía sigo siendo pecador, todavía estoy siendo pecador. Entonces díganme ustedes, ¿quién puede perdonar este tipo de conducta? Dios dice que no va a perdonar porque la persona, si no acepta la obra de Jesús, entonces no hay nada que hacer. Porque no es por obras, esto no es por el esfuerzo humano. Ya nosotros no es que porque habíamos pecado es que somos pecadores, sino que ya habíamos heredado el pecado de Adán. Por Adán hemos heredado el pecado. Por eso éramos pecadores, ¿sí? No es que Dios nos atribuyó el pecado, sino que fue por un hombre Adán que el pecado entró. Ya, pero la Biblia y Dios son justos, por lo tanto Dios no nos va a pedir a nosotros hacer algo compensando algo que no hemos hecho, ¿entiende? Ya, aunque hemos sido condenados por causa de Adán, pero podemos decir que el responsable principal es Adán. Entonces Dios, que es un Dios justo, no nos pide a nosotros algún mérito para cambiarnos de pecadores a justos, sino que el libro de Romanos dice que de la misma manera como entró el pecado por un hombre Adán, que ni siquiera conocemos, ni siquiera hemos visto, dice que de la misma manera por otro hombre Él nos ha hecho justos.
nos ha justificado, nos ha hecho ser personas santas delante de Dios. ¿Entienden? Por lo tanto, ya, Dios, aunque ha creado a Adán, aunque Dios ha hecho a Adán con sus propias manos, dice, del polvo de la tierra, pero Dios a Adán le ha dado la libertad. Adán, usted si quiere creerme, créame. Si no quiere creerme, entonces no me crea. Pero el problema es que si usted no me cree, usted vivirá una vida apartada de mí. Entonces esto viene a ser la vida del pecado. Es la vida que está apartada de Dios, en donde el ser humano todas las cosas debe hacer por sí mismo. Todas las cosas debe procurar. Tiene que esforzarse para hacer todas las cosas por sí mismo. Esto es la vida del hombre en pecado. ¿No es así? Es la vida apartada del Creador. Entonces Dios, que es un Dios sabio, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, tiene la capacidad para ver el futuro. Ya, el hombre no puede volver a mí por su conducta, por sus obras, sino que yo tengo que hacer algo para que este hombre que se apartó de mí vuelva. En ese momento Dios envía a Jesucristo para que el hombre pecador se vuelva justo, se vuelva limpio, se vuelva santo y de esa manera pueda recibir el perdón de los pecados. ¿Entienden ustedes? Entonces, muchas personas hoy en día, escuchando acerca de Jesús, se sienten condenados. Algunos sienten que es injusto, ¿no? Es injusto que por un hombre Adán tengamos todos que pagar. Entonces yo le respondo a estas personas: si usted piensa que es injusto que por un hombre tengamos que pagar todos, también entonces es injusto que uno pague por todos, ¿no? ¿No es así? Sería injusto que uno pague por todos. Entonces Dios, quien equipara toda nuestra vida, primero nos dice: tú eres pecador por un hombre. Ay, Señor, pero ¿por qué por culpa de un hombre soy pecador? Bueno, cálmate un momento. Ahora te explico. Ahora por otro hombre tú eres justo. ¿Ah, sí también? Entonces, ni por mí mismo fui pecador, ni por mí mismo fui justo, sino que todo lo hace Dios. ¿Cuál es nuestra parte, hermanos y estimados oyentes de esta transmisión? ¿Cuál es nuestra parte en este asunto? ¿Cuál es nuestra parte, hermanos? Es creerlo nada más. Es como cuando ustedes salen de paseo. Por ejemplo, les voy a contar un poco. Hoy está de cumpleaños mi hijo mayor, Enoch, ¿sí? Él está muy emocionado porque mi hermana menor, ella lo va a llevar a un lugar, ¿no? Para que él juegue, para que él esté contento. Pero saben que él está muy feliz porque nosotros le hemos mostrado las fotos donde él va a ir. El lugar es una especie de centro donde hay tipo camas o elásticas. ¿Entiende lo que digo? Hay algunos tipo toboganes donde hay unas pelotas de plástico y él está muy contento. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿él está preocupado por pagar la entrada del lugar? ¿Él está afligido por eso? Ay, papá, pero ¿cómo podemos pagar la entrada de ese lugar? Debe ser caro, ¿no? Ni siquiera él se preocupa. Solamente él está pensando en cómo se va a lanzar, dónde se va a tirar, cómo va a jugar. No tiene interés de pensar en el costo. Además que él no sabe acerca del costo del dinero porque él cumple 5 años. Entonces, ¿quién tiene que ser responsable? En este caso, bueno, debería ser yo, ¿no? Pero mi hermana será responsable porque ella le invitó por su cumpleaños. Entonces, estimados hermanos, es lo mismo. Nosotros no hemos hecho nada para ser salvos, para ser santificados, sino que Jesucristo ha hecho todo el sacrificio, toda la obra. Él ha muerto en la cruz, primero nació en este mundo por medio de una mujer, María, y luego durante 30 años caminaba en este mundo. A los 30 años se encontró con Juan el Bautista, recibió el pecado del mundo y aproximadamente a los 33 años, ¿qué pasó? Él fue crucificado. Entonces nosotros no hemos hecho nada para ser justificados, sino que por la muerte de Jesús, Dios nos dice que somos justos, nos atribuye a nosotros la justicia de Él. Entonces esto es la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces el pecado imperdonable no es un pecado que ha sido muy grave que ustedes han cometido.
No se trata de una acción terrible que ustedes hicieron, sino se trata de la incredulidad. Después de haber escuchado acerca de Jesús, después de haber escuchado acerca de la obra de Jesucristo, seguir diciendo que somos pecadores, esto Dios aborrece en gran manera. ¿Entienden? Porque ya Dios hizo todo. Es como cuando la madre le sirve a su hijo el plato después de haber preparado durante 1 hora, 2 horas, y el hijo sin pensar desprecia la comida. No quiere comer. Entonces la madre siente mucha molestia, ¿no? Ay, ¿por qué este niño malagradecido no quiere comerse la comida que preparé con tanto esfuerzo, ¿no? Eché mi corazón para cocinar, pero esta persona no quiere hacerlo, no quiere comerlo. De la misma manera, Dios ha hecho la obra de salvación, de perdonar el pecado, de limpiarnos, pero nosotros, siendo mal agradecidos, pensamos que no, Jesucristo limpió mi pecado, pero yo todavía tengo que hacer algo para limpiarme más. ¿Entienden? Entonces, si una persona no acepta la obra de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, a esto la Biblia le llama hacer afrenta al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo nos limpió nuestros pecados, ya supuestamente el Espíritu Santo debe venir al corazón de nosotros, después de conocer esto. Pero alguien, como si fuera que impide, es decir, que Jesucristo nos perdonó nuestros pecados, pero yo impido. No, Jesucristo perdonó, pero hasta cierto punto perdonó. Si en el caso que yo sigo pecando, si yo sigo haciendo cosas malas, yo seguiré siendo pecador. Esto se llama afrentar al Espíritu de gracia. Por eso se llama Espíritu de gracia. ¿Por qué? Porque es por la gracia. No es por lo bien que hemos hecho. Entonces la Biblia es muy clara en ello y nos enseña que si una persona quiere ser justa, nunca logrará ser justa por medio de sus obras. Si alguien quiere ser justo por sus obras, entonces está menospreciando a Jesús, está menospreciando a Dios, está menospreciando el sacrificio de Cristo, quien pagó por su pecado. Esta persona realmente es la persona más malagradecida del mundo, ¿no? Jesucristo quien padeció, Jesucristo quien murió, Jesucristo quien entregó toda su vida por nosotros. El no aceptar esto viene a ser, ¿qué cosa? Un corazón mal agradecido que no puede ser perdonado. No porque Jesús no haya hecho la obra de perdonarnos, sino porque no lo acepta. Esa persona no lo cree. A esto la Biblia le llama el pecado imperdonable. ¿Entienden ustedes? ¿Ustedes pueden comprender? Bueno, de esa manera vamos a terminar. Gracias por su atención. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta mañana nos ha permitido compartir la palabra, Señor. Espero que en nuestro corazón esta palabra haya cabida y que en nuestro ser también Dios pueda trabajar constantemente. Estamos a punto de despedir este año 2024. Esperamos que Dios siga trabajando el próximo año 2025 a través del estudio bíblico acá en la plataforma de TikTok. Esperamos que muchas personas, por medio de la explicación de la palabra, por medio de la misma palabra de Dios, pueda convencerse acerca de la salvación, del perdón del pecado. Señor, yo no soy quien puede salvar a las personas, pero por su palabra usted podrá convencer a mucha gente de la salvación, de la redención, de la justificación. Señor, gracias por este tiempo. Encomendamos en sus manos todas las cosas. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación. Derramaste en mí la fe.